Bueno, en el día de hoy vamos a empezar la materia, como saben ustedes, de bibliología. Por eso que no lo digo como siempre, los invito a abrir sus Biblias, porque aunque vamos a estar hablando de las escrituras de la Biblia, en el día de hoy vamos a empezar la confesión de 1689 y vamos a empezar de las Santas Escrituras. Y lo que vamos a hacer, van a leer los hermanos y las hermanas. Primero va a leer, ahora cuando les diga yo, va a leer el hermano Andrés, después va a leer la hermana Olga y la hermana Diana van a leer ahí. Y en el día de hoy vamos a hacer el capítulo número 1, el punto 1, y vamos a hacer del subpunto 1 al subpunto 6. Ahora, si ustedes me están escuchando, ahí cuando quieran, en el orden que establecimos, pueden empezar. Y va a empezar Andrés, de ahí, como ya saben ustedes, como ya tenemos ordenado, para empezar. Cuando quiera, puede empezar a leer, hermano Andrés. Punto 1. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, la cual hace las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Bueno, muchas gracias a hermano Andrés, hermana Olga y hermana Diana. En el año 1511 más o menos, Miguel Ángel pintó, podríamos decir, una serie, vamos a decir, de pinturas que se llamó La creación de Adán. No sé si han visto en alguna vez unos cuadros, donde se ve como un dedo, está Adán así como... Bueno, se llama La creación de Adán. Fue más o menos pintado en 1500, 1511 más o menos, donde Miguel Ángel pintó más o menos una serie más o menos, no sé si fueron como, no sé cuántos cuadros, sino como 9 cuadros más o menos, o 9 episodios de la creación, que fue algo así. Aunque usted pudiera mirar esos cuadros, o creo que en las iglesias romanistas también usted ve, yo me acuerdo de chico miraba esos cuadros y usted podía mirar lo que era la Vía Crucis, o sea, la vida, la pasión de Cristo, y más o menos de una forma imaginarse eso, viendo ahí. Aunque usted pudiera mirar eso, lo que pintó Miguel Ángel, los 9 cuadros de la creación, o los 9, vamos a decir, episodios de, ahí, de la creación que están basados en Génesis, eso le podría dar una idea más o menos de lo que es la creación. Ahora usted podría mirar eso, pero no podría, aunque podría mirar el cuadro y la belleza de aquel que pintó, no podría conocer casi nada de Miguel Ángel, de su persona, de sus gustos, de sus atributos, solamente aquello que él ha mostrado o ha pintado. Algo parecido pasa, amados, con la creación. Dios dice, después vamos a ver en el Salmo 19 y Romano, capítulo 1, que la revelación natural nos muestra, incluso nuestra confesión también muestra, ¿no?, de la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiestan la manera, la bondad y la sabiduría del poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa.
Y aunque usted pudiera mirar esos cuadros de Miguel Ángel, no podría conocer la persona de Miguel Ángel. Algo parecido pasa con la creación. Todo lo que ha hecho Dios, toda esa maravilla y ese esplendor, tanto los animalitos, las plantitas y todas las cosas que el Señor ha creado, nos muestra que existe. Pero, aunque nos muestran, no, de alguna forma, la confesión nos muestra y nos deja claro que no son suficientes para dar el conocimiento de, como estaba hablando al principio, de esa necesidad de la revelación redentora que Dios da en el Evangelio, que es en la salvación por medio de la gracia, en la fe, en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y eso es un poquito lo que vamos a ver en el día de hoy. Tengo bastantes cosas para hablar, pero en el día de hoy vamos a hablar, esta es una pequeña introducción de lo que voy a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar que en esta sección, vamos a ver, esto es un pequeño resumen, que la luz de la naturaleza, como está diciendo, y las obras de la creación y la providencia que Dios ha creado, aunque de alguna forma, y acá algunos expositores de la confesión se dividen. Algunos dicen que no son suficientes, otros que son suficientes, pero yo creo que la obra de la creación son suficientes en sí, en un sentido, vamos a poder, porque yo después voy a hablar un poco del argumento cosmológico, de ese argumento, incluso algunos lo utilizan para la apología. Yo no creo que eso sirva para un cristiano, por lo menos para creer, menos para un inconverso, porque vamos a ver que él está muerto en delito y pecado, y mostrar un argumento cosmológico no tiene ningún sentido. Entonces, son suficientes por lo menos para dar a conocer la existencia de Dios, ¿no? En ese sentido, yo tengo este micrófono, un libro, el púlpito, esto da un conocimiento de que alguien lo ha creado, pero yo no me dice nada por celular, no me dice nada a mí de quién lo ha hecho, pero sí me da la existencia y la evidencia externa de que alguien lo ha hecho en esa materia. No existió la nada, vamos a decir así como que pum, hizo así. Nadie ve cosas surgir de la nada. Entonces, pero dan a conocer el hecho de la existencia de Dios, vamos a ver, parte de la naturaleza, y un poco podríamos decir del carácter, vamos a ver de ahí, de él, que incluso Pablo lo dice en Romanos, ¿no? Y después en Hecho vamos a ver un poco de la bondad que él se dejó por testigo para mostrar, incluso cuando llueve, el sol y todas las cosas que ha hecho él. Pero eso es hasta un grado nada más, porque vamos a mostrar que el hombre queda inexcusable ante eso, incluso vamos a decir que esas son evidencias que van a atestiguar en el día del juicio de que había un creador. Entonces Dios no se dejó sin un testigo, y la naturaleza habla y evidencia y los cielos cuentan de que hay un creador. El hombre, vamos a decir que es inexcusable antes, pero vamos a ver que eso no es suficiente para alcanzar la salvación que es en el Señor Jesucristo, la obra redentora. Por eso a Dios le agradó dejar por escrito que es de las Escrituras, que vamos a ver, que nos muestra, ¿no? Y vamos a ver por qué era necesario eso, hacerlo, ¿no? Dios le aplació, entonces en su gracia soberana, en su providencia, dejar por escrito esta revelación que transciende, que no es natural, como vamos a ver en la naturaleza, sino es una revelación sobrenatural, que es las Escrituras, es el soplo mismo de la palabra de Dios. Por eso, como vimos el domingo pasado, no podemos decir esta cosa así, esto no, porque todo es el soplo de Dios, y todo lo que Él ha dejado ha sido por Él revelado, se ha puesto en la palabra y lo ha dejado por escrito. Entonces se ha dejado su revelación de sí mismo, de su propósito, de lo que Él nos ha revelado, todo lo que necesitamos nosotros para nuestra salvación, para nuestra santificación incluso. Entonces esto se encuentra contenido solamente en lo que vamos a ver hoy, esta materia de bibliología o de las Sagradas Escrituras. Él lo ha dejado por escrito acá en la Biblia. Entonces por eso que, como digo siempre y levanto en alto, esto es importantísimo que nosotros
entendamos lo que Dios ha dejado. Y vamos a ver un poco de alguna forma lo que es la teología bíblica y lo que es la teología federal nuestra, un poco si Dios ha dejado por escrito esto, bueno, debemos saber, porque todos tienen una Biblia en mano desde el púlpito, pero ¿cuál es su anteojo teológico de interpretar las escrituras? Cualquiera tiene una Biblia y puede hablar que yo puedo abrir acá y puedo decirte que hay promesas y perlitas para tu vida, y bendiciones y lluvias, que puedes abrir las canillas de las bendiciones. Y así podría interpretar cualquier cosa yo. Pero es importante saber lo que Dios ha dejado revelar. Entonces es muy importante, porque todos pueden tener una escritura. Por eso a mí me pareció agradar poner el título que puse, la necesidad de la revelación redentora de Dios. Dios dice, bueno, nos dejó las escrituras, pero el propósito es cuál es el hombre, qué es lo que interpreta, cómo leen. Y es importante, y por eso que lo que Dios dejó es una revelación, y es una revelación especial esa. Entonces vamos a ver un poco eso. Vamos a ver que Dios se revela de dos formas, podríamos decir. Si quieren anotar algo, podrían poner esto. Dios se revela de dos formas. ¿Cómo es? Bueno, ponen uno, si quieren, en la naturaleza y la otra en las escrituras. Eso es una síntesis de todo lo que voy a hablar. Dios se revela en la naturaleza, aunque la naturaleza es como un libro abierto, podríamos decir. De alguna forma el hombre puede leer y ver, pero al estar muerto en delito y pecado, como que no lee. Está el libro, pero como que está ciego él. Muestra ahí, pero él no puede. Entonces, de alguna forma, es así lo que voy a hablar. Entonces, nunca puede, de alguna forma, el hombre escaparse, no puede evadirse de ese testimonio externo que Dios ha dejado, porque Él nos muestra de que hay un Dios vivo, hay un Dios existente. Entonces el hombre queda sin excusa. Aunque en su estado de pecado, él no pueda, vamos a decir, buscar, incluso todo lo contrario, el hombre no quiere buscar. Y entonces es por eso que las escrituras son necesarias, que vamos a empezar una de las partes de la necesidad de las escrituras. Yo le puse ese título, pero en sí vamos a ver que las escrituras son necesarias, porque las escrituras solamente los que nos muestran cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces es importante saber qué es lo que dice Dios, que Dios habló. Entonces nosotros debemos saber qué Dios dijo. Y si no entienden nada, de alguna forma todo lo que voy a hablar es que Dios habló, y lo que dice las escrituras nos muestra ese plan de salvación que Dios ha provisto podríamos decir, desde el huerto de Edén, que voy a hablar dentro de un rato, desde el protoevangelio, podríamos decir. Entonces Dios ha provisto esa simiente que iba a venir, y desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla de Cristo. Y así vamos a terminar en el día de hoy, cuando yo termine, de hablar sobre que esos modos y revelación cesaron, porque Cristo es el amén de esa promesa, y al llegar eso, o sea, esa promesa que Dios da, que se va revelando progresivamente, llega. Entonces es importante en su cumplimiento que hizo ver de qué habla la Biblia y si Dios habló. Entonces vamos a empezar diciendo, como siempre digo, ¿no? Aunque parezca gracioso esta pequeña introducción, porque fue una introducción, nada más que hablé, por 15 minutos, vamos a empezar un poquito. Como verán, entonces, estos 6 subpuntos hay bastante para hablar. Entonces, vamos a iniciar. Como ustedes verán, nuestra confesión empieza con la materia de bibliología, o de las escrituras, si quieren decirlo. ¿Por qué no empieza como otra teología, no sé, de sistemáticas, o la de Calvino, o de la institución cristiana? Ustedes empieza que la materia empieza, vamos a decir, del conocimiento de Dios. ¿Por qué empieza? Bueno, porque nuestra Biblia, o sea, vamos a ver, ya estábamos hablando, a mí no me dio tiempo hablar todo el domingo pasado lo que tenía que hablar, pero sí dije algo, que la confesión no le dice a la Biblia lo que tiene que decir, sino la Biblia. Entonces empezamos con la Biblia, y la Biblia
la confesión ya empieza de entrada no por cada cosita que vemos acá, fue porque, acuérdense que este es un escudo, podríamos decir, y de alguna forma es una defensa, incluso también, no es más una confesión más puritana, sino vamos a decir, de alguna forma es un mini tratado de teología sistemática, pero a la misma vez estaba combatiendo contra algunas herejías, vamos a decir, de Roma y de los anabautistas extremos, que creían en otra revelación. Y entonces por eso que empieza de entrada, como leyó ahí Andrés, la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura, infalible de todo conocimiento, fe y obediencia a Salvador. Entonces, la confesión empieza levantando en alto el estandarte que es la Biblia. Entonces empieza eso. ¿Por qué no empieza de Dios? Porque la materia vamos a decir, del conocimiento de Dios está arraigada también en la Biblia. Entonces cuando empiezan Calvino o otros teólogos que empiezan hablando de Dios o de su atributo, ya están en la Biblia. Entonces la confesión a ellos, por lo menos la creación, empieza con esta materia de bibliología. Empieza ya con la autoridad de la... ¿Y por qué empieza eso? Bueno, porque en estos 6 subpuntos que vamos a ver, en esa época se estaba combatiendo algo que eran algunas herejías de Roma y los anabautistas que eran extremos. Todos los anabautistas, vamos a decir, en sí no eran herejes, pero había algunos que decían que tenían cierta revelación de Dios que le había dado. ¿Cómo podía ser esto? Bueno, en el día de hoy hay carismáticos que dicen que Dios me reveló, que Dios me dijo esto para tu vida. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, la confesión dice que la regla máxima, la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento y fe y obediencia es la Biblia. Entonces, ¿por qué era que pusieron eso? Bueno, por eso mismo. Porque, vamos a decir, Roma tenía ciertas tradiciones que vamos a ver que creían que estaban, incluso en su catecismo, que estaban justo a la par de lo que es la Biblia. Y a la misma vez, en esa controversia que había en ese tiempo, estaban los anabautistas extremos, que decían, bueno, Dios, pero Dios también nos habla. Es como vamos a decir estas iglesias carismáticas. Usted va a la Biblia, tiene la Biblia en la mano. Tiene la Biblia en la mano, pero algunos entran, no me estoy burlando, yo lo he escuchado. Dicen, a ver si me puedo una... hermanos, tengo una palabra de Dios para su vida. Dios ayer estuve orando y me dijo tal cosa para esto, y entonces tengo un mensaje para ustedes en el día de hoy, que Dios justo estaba viendo y Dios ayer estuvo hablando y me reveló esta palabra. Y tiene una Biblia, no me estoy burlando, lo estoy diciendo lo más sano posible. Eso pasaba también en esa época, y para eso entonces vamos a ver que en el día de hoy todo debemos sopesarlo y medirlo a la luz de las Escrituras. Y la confesión empieza ya de entrada levantando en alto el estandarte de la columna de verdad que son las Sagradas Escrituras. Y por eso que empieza así de entrada, se inicia con la autoridad de la Biblia. Y eso es, ¿por qué? Porque la confesión de alguna forma está tomada de la Biblia, pero de alguna forma vamos a ver que de alguna forma está escrita como de la forma de interpretar las Escrituras. Acuérdense que la regla de fe y obediencia, más allá de lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo, lo que cualquiera pueda estar diciendo, usted lo debe medir por las Escrituras. Todo lo que yo digo, lo que cualquiera diga, porque en su punto número 10, si ustedes lo han leído, van a ver que ya vamos a llegar más adelante, en este día de hoy no, por supuesto, pero vamos a ver que el juez supremo, que debe medirse todas las controversias religiosas y debe examinarse los decretos y concilios, y sigue diciendo es por medio de las Escrituras. Entonces, empieza contándole así, termina también todo, en su punto número 10 también lo mismo. Entonces, es importante que todo lo que yo voy a decir, todo lo que diga, sea pesado por medio de las Escrituras. Entonces sigue diciendo así, referencia a Salvador. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiesta de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. No son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Bueno,
Entonces vamos a hablar un poco de la suficiencia de las escrituras. ¿Por qué dice esto la confesión? La confesión pone esto porque Roma vamos a decir, lo voy a decir una sola vez, si no saben lo que es Roma, pero lo voy a decir para no estar diciendo toda esa palabra larga, pero los católicos, apostólicos y romanos tienen catecismo. Nosotros hablamos de catecismo, confesiones, nos identifican con ellos, ¿no? Es todo lo contrario. Y esto es importante, fíjese, creo que es su catecismo, creo que es en el artículo número 82, no en el párrafo 82. Ellos dicen algo así, después lo voy a leer de nuevo otra parte, pero dice algo así, de la tradición de la Iglesia, que en el artículo número 82 dice que, no, hablando de la tradición de la Iglesia, dice que no se saca, vamos a decir, que la tradición de la Iglesia no está confinada solamente de alguna forma a la interpretación solamente de la palabra de Dios. Ellos no sacan solamente, dicen, o no sacan de las escrituras, de la certeza todo lo que Dios ha revelado, sino que dicen que el hombre, yo estoy haciendo un resumen nomás, que el hombre de alguna forma puede conocer a Dios por medio de la revelación. Acuérdense que ellos tenían su teólogo, bueno, no todo lo malo que escribió Tomás de Aquino en su Suma Teológica es malo, pero ellos toman de que el hombre puede conocer, incluso algunas teologías sistemáticas más cercanas de ahora, ustedes van a ver que se hablaba de eso. Creo que Luis Bercos en su teología sistemática, en las primeras páginas, él habla un poco de esa forma de existencialismo, creo que empieza a hablar un poco de eso. Pero no es que él está de acuerdo, no está de acuerdo eso, le está refutando eso. Como que el hombre, volviendo a lo que estaba diciendo, puede conocer a Dios por medio. Entonces, ¿qué dicen en el párrafo número 82 los romanistas? Que no todo se saca en la tradición, se saca de las escrituras, de todo lo revelado, sino que también la Iglesia puede tomar, o sea, ¿de qué? De lo que es la tradición de la Iglesia. Entonces, por eso que la confesión, estos 6 subpuntos, refuta eso. También refuta los anabautistas en el subpunto número 1 y en el subpunto número 6. Como ustedes ven, subpunto número 1. ¿Por qué? Subpunto número 1 y subpunto número 6. ¿Por qué? Porque el anabautista, vamos a decir, para que me puedan entender, el carismático, dice que Dios le da ciertas revelaciones para su vida. Entonces el subpunto número 1 y el subpunto número 6 refuta lo que decían ellos, los anabautistas extremos. Los carismáticos en el día de hoy pasa algo parecido, ¿no? Hablando de que hay un don de profecía, que vamos a ver eso, por qué creemos que este don de profecía y no hay dones o profetas falibles, como dicen algunos incluso reformados. Dice que hay profetas que todavía existen, incluso hay una teología sistemática escrita. La voy a decir porque se conoce, creo que es la de Wayne Grudem. Yo no tengo esa teología, pero él aboga por un continuismo, incluso de profetas falibles. Y eso es grave, amado, porque si un profeta se equivoca, entonces estamos diciendo, ¿qué viene a decir un profeta? La verdad de Dios. Ahora, si el profeta se equivoca, ustedes educan. ¿Quién se está equivocando? Dígame. ¿Quién podría que se equivoca? Dios, muy bien. ¿Ve dónde llevamos? Entonces, por más que lo escriba un hombre en su teología sistemática, la regla de fe y obediencia que tenemos nosotros es las escrituras. Ellos escriben, creo que lo mejor que creen y que pueden, pero nosotros no podemos ir ahí a repetir como loros. Tenemos que pensar si la Biblia dice. Entonces, no es así que existen todavía profetas falibles. ¿Por qué? Porque si el profeta se equivocó, entonces, ¿qué pasa? Dios se estaría equivocando, y a la vez, si se estaría equivocando, ese hombre tendría que morir apedreado. Entonces no podemos llegar a eso. Esta revelación que vamos a ver que llegó, no estoy diciendo que Dios por ahí puede, en algunos casos,
circunstancias personales podría llegar a decir algo, mostrar a una persona. No estoy diciendo esto que Dios podría llegar a hacer eso. Lo que estoy diciendo es que no hay revelaciones nuevas, extra bíblicas, sobre la salvación, la justificación y todo lo que Dios ya ha revelado. Entonces hay que tener cuidado. Toda cosa que pueda venir y decir, no despreciéis las profecías, en que Colosenses creo que 5, 19 y 20. Está hablando de otra cosa, y está hablando de las profecías que hablaban de Cristo, no de un profeta que viene acá y dice, así Dios me dijo. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas. Y sobre lo que hablaba el catecismo número, el párrafo 82, que hablaban que había otra, que ellos tenían no solamente las escrituras, sino la tradición. Entonces, y tener cuidado con esto, como en esa época estaban los bautistas extremos, que decía que Dios les revelaba, tenían profecías también, y como en el día de hoy también hay. Entonces la confesión empieza con eso, refutando eso con lo que vamos a ver en un rato que yo voy a hablar, que se llama la sola escritura. Y la sola escritura no niega catecismo, vamos a decir, o confesiones, que son, muchos dicen, son escritos de hombres. Sí, también debemos probar esto, ¿no? Incluso nuestra confesión, nuestro catecismo, sí están, si están tomados, aunque están tomados de las escrituras, nosotros también debemos probar. No podemos decir, esto es nuestra regla de fe y obediencia, la confesión. Debemos probar. Nuestra regla de fe y obediencia es la Biblia, y la confesión empieza diciendo eso, es las escrituras. Entonces todo debemos tomarlo así, con la sola escritura. Más adelante voy a hablar un poco más de la sola escritura. Entonces es la fuente que Dios nos ha dado para tomar, para beber, para ir, que está en la palabra de Él. Eso es importante de entender y de conocer este plan redentor que Dios nos ha dejado en las escrituras. Entonces eso es indispensable que nosotros entendamos lo que Dios ha dejado, como ya vimos el domingo pasado en 2 de Timoteo 3:16, que Dios ha soplado, y toda la palabra, todo el consejo de Dios es importante para la madre. Entonces, de ahí, y como ustedes habrán visto o han leído su confesión, como dice Isaías 8:20, creo que dice a la ley y al testimonio. Si alguien no habla conforme a eso, entonces no. Es importante que sea eso. La persona tiene que venir y hablar de acuerdo a, incluso si una persona habla, como dice creo que 1 Juan 4:1, dice que debemos probar los espíritus o la mente. ¿Y cómo es probar? Bueno, lo mido por medio de la Biblia, si está en las escrituras. Si la persona está hablando, bueno, y si habla palabra de Dios, cuando venía un profeta venía a decir una verdad. Entonces yo debo probar a ver si lo que me está hablando está de acuerdo en las escrituras. Y es importante de entender eso, en estos 6 subpuntos que yo estoy hablando a grandes rasgos ahora, es importante, la Biblia está llena de eso. En Lucas 16, yo no voy ahí, pero en Lucas 16, 19 al versículo 31, no sé si se acuerdan, pero yo voy a hacer un resumen. Está el hombre rico y Lázaro. No sé si se acuerdan en el relato, está el hombre, se acuerda que va al infierno y Lázaro va al cielo. Ni siquiera aparece el nombre del hombre rico, ni siquiera estaría anotado en el libro de la vida. Pero el otro no es por ser pobre, no es algo por ser pobre, pero él va al cielo, Lázaro. Bueno, y ustedes conocen, ¿no? la trama ahí, el relato, podríamos decir. Y Abraham que le dice que él quería, bueno, si a alguno se le aparece una revelación. Acuérdense que estamos hablando de la confesión, tengan en mente ese es el punto del 1 al 6, lo que estoy hablando yo. Alguna revelación, alguien viene, o alguno se la... No, le dice Abraham. Yo por el no ir del versículo 19 al 31 de Lucas 16. No, ¿qué tienen? Bueno, tienen que a Moisés y a los profetas. Bueno, eso Moisés y los profetas está haciendo una referencia que más tarde voy a hablar que el Señor Jesucristo mismo en Lucas 24 que decía que los salmos, los profetas y todo hablaban de mí. Vamos a ver que incluso el Antiguo Testamento todo apuntaba a Cristo. Esto es importante de entender la teología bíblica o la teología federal nuestra también, que apuntan a Cristo. Y esto es muy importante, como decía Charles Haddon Spurgeon, conocer esto es conocer casi toda la Biblia, porque entendemos cuál es el propósito redentor, el conocimiento de Dios, incluso que estaba oculto para muchos, incluso sigue oculto para muchos. Dios le agradó, que ustedes no crean, revelarle a algunos.
o a sus santos, a lo que el Padre le dio a sus hijos. Bienaventurados son aquellos si Dios le ha revelado este conocimiento. Si usted tiene esto, siéntase muy bendecido y aventurado de tener esto, porque Dios no le revela esta revelación especial a todos. Aunque muchos pueden entender así el Evangelio, sí, y nada más quedan ahí. Pero a otros Dios eso le revela y le da vida. Entonces, no es así. Dijo, a Moisés los profetas tienen, le dicen, haciendo referencia a qué. ¿A qué? A esto. Tienen a las escrituras. Esto, no revelaciones, Dios me dijo. Entonces, las escrituras estamos viendo que es la regla de fe que tenemos nosotros para medir. Entonces, es que nosotros podemos ver eso. Y la revelación externa, aunque nos habla, pero no nos muestra el plan redentor en Jesucristo. Eso es lo que sucede. Para ser salvos. Ya el domingo pasado vimos en Efesios 2:20. El fundamento una vez sola fue puesta por los apóstoles. Ya una vez puesto ya está. Los profetas también vamos a ver después, cuando llegue a su punto 6, que hablaban de Cristo. Llegando Cristo ya no hay eso. De alguna forma podríamos decir, no la palabra profeta como era antes, pero cuando uno habla, si quiere, dice, creo que dice Pablo en 1 Corintios 14:3, creo que dice, me lo estoy acordando de memoria porque no lo tengo anotado, pero creo que dice como que si alguno, vamos a hacer una cosa, lo voy a buscar porque lo tengo en la memoria los textos, pero a veces no me los acuerdo, o sea, surgen ahí, creo que es el 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, cuando uno habla, ¿qué habla? Profetiza, pero ¿qué? Para edificación, por medio de la palabra, exhortación y consolación. Pero ya ha venido Cristo, entonces lo que utilizamos es esto, para las escrituras. Si quiere decir, aunque no es lo mismo, nada que ver con esos profetas y esos hombres, eran diferentes. Ellos hablaban de la venida de Cristo, ¿no? Entonces, la única forma, vamos a decir, que Dios, la palabra que nos ha dado, que es confiable, veraz, es esta. Fuera de esto, no. A la ley y al testimonio. No tengan miedo, tampoco lo digan de una forma burlona y sarcástica, no, pero sí atento, no importa quién está hablando, sino si él está hablando con las escrituras. Entonces es confiable, es fiable, vamos a ver. Aunque todo lo que Dios creó y su naturaleza atestigua. Pero nosotros no podemos hacer teología natural, como muchos creen que por la teología natural el hombre puede conocer a Dios. No, eso es insuficiente, aunque de una forma atestigua y nos muestra de Dios, pero la teología natural no puede mostrarnos el plan redentor del Señor Jesucristo que el Padre tiene en Cristo. En sí no se lo puede conocer a Dios. Usted con la teología natural, o sea que tiene ahí, usted no puede conocer el plan redentor, usted no puede conocer la mente de Dios, qué es lo que piensa. Es por medio de la revelación especial que Dios tiene, es que Dios puede conocer. Aunque no, las escrituras, más adelante vamos a ver en Salmo 19, que todos los conocen, ¿no? Y que deben estar esperando que llegue ahí, pero más adelante voy a hablar sobre eso, aunque todo testigua sobre eso, ¿no? ¿Así? ¿Sobre Salmo 19? ¿Qué? ¿Quiere decir algo, no? El Salmo 19, yo lo voy a leer, ya que estuve hablando del Salmo 19, lo voy a decir. Yo creo que hay un himno también nosotros que tenemos ahí. Dice así. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Un día emite palabra, a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Y sigue hablando, ¿no? Entonces vemos que los cielos cuentan el poder y la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia. Todo eso nos muestra y nos anuncia. Ustedes ven, creo que en su confesión está, yo veía Romanos. Cuando estuvimos viendo Romanos vimos un poco de esto. En el capítulo número 1, y ya saben, el versículo número creo que 18, si no me equivoco. 18 dice así.
La culpabilidad del hombre. Bueno, este es un subtítulo puesto por acá, ¿no? Por el hombre. En el original no tenía eso. Pero porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, después tengo otros textos para nombrar, pero voy a hablar sobre eso un poco de lo que leí. Entonces, ¿qué es esto? El hombre no tiene excusa sobre esta revelación, podríamos decir, natural. Ahora todo lo contrario, la revelación natural, amado, en el día del juicio, va a testiguar en contra de ello. No es que vamos a decir, aunque muchos dicen, pero ¿cómo puede? Esa revelación natural tiene que mostrar por una persona, como ya dije al principio, de que hay un creador, atestigua en su contra en el día del juicio, y va a mostrar que el hombre en ese día, Dios dejó evidencias sobre de que Dios hay un creador, o podríamos decir, no me atrevería a usar la palabra, no sé si es correcta, un diseñador, pero sí un creador, y eso es esa revelación general es que condena al hombre y lo va a dejar sin excusa. Quiero que no se olviden de esto, cuando hablamos de Romanos 1:18 en los estudios, no es por falta de conocimiento que el hombre está sin excusa, porque no es que tiene conocimiento, el hombre sabe en su corazón, incluso creo que Romanos 2:14 y 15 dice que incluso Dios puso lo que llama conciencia o la ley, él sabe en su corazón. No hay ateos, podríamos decir de alguna forma. Hay personas que no quieren ni aborrecen a Dios porque ellos saben que existe un Dios. Cualquier persona sabe que existe un Dios. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Dicen, no, pero no era por falta de conocimiento, que no se le predicó o porque no conocieron el Evangelio. No, la persona tiene esa revelación natural y tiene la ley que atestigua en su corazón de que hay un creador. Son dos testigos en su contra, que él va a tener el día del juicio. Y lo van a condenar. Entonces, más allá que, aunque fue creado a la imagen de Dios, el hombre por causa del pecado aborrece a Dios, pero no es por falta de conocimiento. Dios no es injusto, Dios se ha dejado testigo. Solo que el hombre, por causa de la caída y del pecado, Dios, vamos a decir, en ese día van a testiguar en su contra. En un rato voy a hablar un poco yo que Dios hablaba en el principio con Adán y como Dios habló en toda esa revelación por teofanías y otras formas. Pero Dios se ha dejado siempre testimonio de Él mismo y es lo que va a, vamos a decir, a testiguar en contra del hombre en ese día. El hombre tiene su conciencia que lo acusa, que lo condena, entonces no tiene excusa el hombre de alguna forma, está atrapado, está condenado. Dios se ha dejado, como vamos a ver en un rato, yo hablé un poco de Hechos 14:15, que Dios se manifestó por medio de la creación y dejando sin excusa a los hombres. Entonces, el hombre de alguna forma no es que no tiene conocimiento, sino que de verdad no quiere saber. ¿Por qué? Porque el hombre de alguna forma fue creado, Dios no es amoral, Dios es moral, el hombre también es moral. Que no quiera conducirse de esa forma por causa del pecado es otra cosa. Reconocer a Dios de alguna forma significa sujetarse a lo que Dios ha revelado y el hombre no quiere hacer eso. El hombre aborrece. Entonces no podemos decir que Dios no tiene testigo en ese día, solo que el hombre no quiere saber nada en su corazón, no quiere. Entonces, ¿por qué explicaste todo esto, Daniel? Porque la teología natural es imposible, vamos a decir, que podamos conocer el plan redentor, aunque sí atestigua y nos habla de Dios, pero no podemos conocerlo con la teología natural o la revelación de Dios, el propósito redentor que tiene. Pero no es por falta de conocimiento, esto debería inducir al hombre de alguna forma a buscarlo, aunque el hombre está inhabilitado para ir a Dios, sabemos que Dios tiene que traerlo. Pero Dios se ha dejado. Y a alguno le ha placido dar la revelación. Por eso le digo, desde ya, desde el principio, si usted tiene esa revelación y Dios le ha abierto el corazón, le ha dado vida,
siéntase muy gozoso y muy contento porque Dios le ha placido. Dios no se lo da todo, Dios no anda por ahí repartiendo así. Dios ha elegido personas quien darle el regalo. Y si usted lo tiene, tiene todo si tiene a Cristo. Entonces es importante entender de eso. Entonces vemos, quedó asentado que el hombre por causa de su pecado rechaza en su corazón a Dios. Por más que tenga esa revelación natural, es imposible. Tomás de Aquino, por supuesto, mostraba, ya dentro de rato voy a hablar un poco del argumento ontológico, por qué nos sirve eso. Aunque es plausible quizá para hablar o hacer un poco de apología bíblica, pero no se le puede predicar a una persona con el argumento ontológico, que vamos a ver en un rato, de la revelación natural. Muchas personas que quieren, con su corazón, quieren mostrarles argumentos a la persona que Dios creó esto, miren los animalitos, estas cosas no. Esas cosas pueden darle una evidencia externa a una persona, decir, sí, es verdad, existe. Pero, amado, solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Todas esas cosas que ustedes pueden mostrarle, y quizás refutarlo un testigo de Jehová, puede refutarlo un mormón, puede a todas muchas otras sectas, o lo que sea, solamente el verdadero Evangelio, la revelación redentora en Cristo Jesús que se revela por medio del Evangelio, por fe y para fe, todo aquel que crea, la salvación por gracia, eso deben entender. Los otros argumentos no traen salvación, no pueden salvar a la persona, incluso ni la ley condena, como vimos. Entonces es importante de entender eso. Nos salva en 1 Corintios 1, versículo 21. Dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces solamente es por la predicación, otro conocimiento, otra sabiduría, incluso la ciencia que pueda mostrar que las galaxias y esto, y todo lo que vamos a ver dentro de un rato que yo voy a mostrar, esos argumentos cosmológicos y los científicos como Albert Einstein y otros más que mostraban y evidenciaban en las galaxias, pueden mostrar algo así de la existencia de Dios, pero no muestran la revelación especial que es en Cristo Jesús. No es así. Entonces, solamente es el hombre espiritual el que puede conocer esas cosas. 1 Corintios capítulo 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y escuche, versículo 2:14. Pero el hombre natural, o el hombre no regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. En cambio, el espiritual, bueno, ¿qué sucede? A causa del pecado, el hombre no puede, por más que vea así las cosas, y la naturaleza, los animalitos, eso él no puede percibir. Sí, pues, sí, las creó Dios, y sigue con su vida así, como si nada. No, ¿por qué? Porque a causa del pecado, y Satanás cegó el entendimiento, para que no le resplandezca la luz del Evangelio y su mente se abra al conocimiento, y vuelva como un hijo pródigo a su padre, él está cegado. Le podés mostrar una evidencia, algo así, sigue en su... Solo el Evangelio, la revelación redentora en Cristo, por eso lo digo hace tiempo. No se enroquen en debates y en argumentos y en apología para poder mostrar, solamente el Evangelio. Yo me meto mucho tiempo, yo a veces hablaba con el testigo y hablaba, y esto, aquello, así, y ellos seguían. Pero yo le dije, un día a Dios le agradó mostrarme ¿qué fue? Que le predicaba de Cristo. Mi casa, aunque no lo crean, incluso ayer pasaron por acá, está señalada.
Así, siguen de largo. Pero mientras no le prediques a Cristo, digo, no, porque esto es la Biblia. No, nadie tiene la Biblia, dice la traducción de todo. Y un día de Cristo le prediqué, nunca más. Siguieron de largo. Y así ha pasado. Entonces, cuando ustedes le tratan, no, porque no existe pastora, porque no existe esto, en esos argumentos no sirve. Predique de Cristo, de la revelación redentora, no más. O no cree, o cree, pero no hay punto medio acá. Se va. Entonces, eso es lo que Dios ha agradado. El Evangelio, mostrar lo demás es insuficiente. Solamente la suficiencia de las Escrituras son fiables. Y eso es importante, es fiable, es segura, es infalible, vamos a ver. Para fe salvadora. ¿Qué es eso? Bueno, nos dice la fe salvadora que solo por medio de las Escrituras nos mueve, lo repito hasta el cansancio, ¿no? Nos puede mostrar que todos aquellos que crean en Jesucristo pueden obtener y apropiarse de esa salvación provista por Dios, que es la justificación. Y eso es importante de entender, que es por medio de las Escrituras que nos muestra solamente lo que es. Aunque la Biblia por sí misma, podríamos decir esta, no salva por tener una Biblia, todos tienen una Biblia, pero no salva por sí misma, sino el contenido de lo que tiene adentro, lo que nos revela. Muchas personas pueden tener esto en sus manos, en sus casas, creo que es Spurgeon decía que muchos tienen sus Biblias y hasta tiene polvo en la parte de arriba donde pueden poner condenación en ella. Entonces la Biblia por sí misma no salva, en sí es el contenido, espero que queden claros y no malinterpreten mis palabras. Tener esto no salva, sino es el contenido que nos apunta, nos lleva al ayo, que nos señala. Este es el plan redentor. Yo, para entrar a decirlo, por más que tenga la Biblia en la mano acá, pero mi corazón no ha sido circuncidado, no ha nacido de nuevo, no sirve de nada saber mucha Biblia. Pero sí lo que nos ha revelado la Biblia y lo que nos muestra, que es el plan el redentor en Jesucristo. Entonces es importante nosotros que nos muestre la confesión que a Dios le agradó en su providencia dejar las Escrituras para mostrarnos el plan de salvación. ¿Por qué? Porque la revelación natural, ya lo vuelvo a explicar otra vez, no salva. Solo la revelación especial o la revelación redentora, podríamos decir, que Dios le ha agradado dejar ese registro que es fiable, que es veraz. Fuera de eso, de la palabra, no crean ningún espíritu, ningún escrito, ningún profeta, ningún apóstol, ningún pastor, ni lo que sea. No, si está fuera de eso, no es palabra de Dios. Dios es veraz, pero cuando se habla, así dice las Escrituras. El texto, el versículo donde está escrito. Y ustedes fíjense su contexto, lo que viene hablando y todo. Para eso debe prepararse. Pero ¿por qué tanto? ¿Qué está en juego? Como lo digo, ¿cómo? Muy bien, como lo digo hace siempre. Simplemente su salvación está. A donde usted quiere pasar la eternidad. Así que yo me preocuparía por eso. Es importante saber. Entonces es importante. La Biblia dice en Romanos 10, versículos 13 al 15, que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero dice también esto, ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Cómo creerán a aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva. Entonces, es por medio de las Escrituras que se nos revelan las buenas nuevas y el Evangelio. En otra parte, creo que en Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y ahí está la promesa que Dios nos ha dado. La Biblia nos habla de eso, de la promesa. Que la Biblia nos habla que el hombre después de la caída está bajo la ira de Dios, que el hombre va hacia un camino que es el infierno. Pero Dios le agradó dar y dejar por escrito ese plan de salvación, esa guía para poder estar bien con Él, para estar fuera. Dios no quiere que perezca el hombre. Entonces Dios le ha puesto esa revelación y ha dejado escrito, que vamos a ver que por causa de la malicia del hombre, la maldad del hombre, por Satanás, vamos a ver que desde el huerto de Edén, Satanás, usted va a escuchar que dijo, ¿con qué Dios dijo? Ya de entrada quiso cambiar la palabra de Dios. Imagínense si Dios no había dejado escrito la Biblia, y por la tradición de los romanistas, o ya desde la época de Jesús, que decían, tenían esas tradiciones de hombres que invalidaban la palabra de Dios, creo que dicen en Marcos 7, por ahí,
y ya cada uno, dije, no, porque Dios me dijo esto, y Dios me dijo aquello. ¿Y cómo lo comprobamos? ¿Cómo es la regla máxima? No, me lo dijo a mí anoche. No, pero a mí me lo reveló hace 5 minutos. Que ahora, ¿cómo podríamos saber? Cada uno que quisiera lo que Dios dijo. No, pero ¿cómo podemos saber? Es por esto. Es que Dios dejó sentado. Ya, porque Satanás, fíjate que ha cambiado. Dios ha entregado a muchos por a veces en Tesalonicenses no han aceptado la verdad que vamos a ver dentro de un rato. ¿Y qué sucede? Dios nos ha entregado esos espíritus engañadores. Pero ustedes tenemos esto que podemos a ver qué dice la Biblia, a ver lo que ha dicho Dios. Entonces por eso es que es importante, la Biblia nos muestra eso, el plan redentor, cómo el hombre puede salirse, el hombre está enamistado con Dios, está en rebeldía con Dios, nacemos de ese estado. Y la Biblia nos muestra eso, y Dios ha dejado eso, le ha placido dejar las escrituras ahí. Y es importante eso. Y el hombre va a estar sin excusa en el día del juicio. Pero es un tiempo de gracia si alguno no está en Cristo. ¿Para qué? Para que sepan que cada uno de nosotros nacemos rebelde. Cada uno de nosotros nacemos con un corazón que aborrecemos a Dios. Buscamos cada uno de los que nos queremos y nos place. Y entonces, pero la Biblia nos muestra, es como un espejo que nos muestra nuestra condición. También la Biblia nos muestra dónde podemos lavarnos y purificarnos, que es por medio del sacrificio que Cristo hizo. Entonces es importante ver lo que Dios le ha placido. Dios no es que dejó la Biblia por dejarla nada más. Es así. Es el único camino de salvación que nos muestra para todo aquel que invoque con fe y arrepentimiento y clame por medio al trono de la gracia. Puede hallar pronto socorro de salvación en Jesucristo. Y es importante entender eso. Por eso que es necesaria las escrituras para nuestra salvación, amado. Es algo necesario, debe aferrarse usted en lo que dice la Biblia. La Biblia no es, amado, una caja de promesas que están ahí y usted puede abrir y reclamar promesas ahí para lo que sea. La Biblia no fue escrita para como usted puede ser feliz en el matrimonio, cómo hallar novia, cómo ser próspero. Aunque tiene todas esas cosas y están en Cristo, todas esas cosas pueden hallar bendición y cómo ser feliz. En eso no muestra, esto no es un libro de psicología, esto no es un libro de autoayuda. Es el plan que Dios tiene. Y en todas las otras cosas podemos ser, vamos a decir, por añadidura, bendecidos. Pero no podemos ir acá del público como muchos hacen y empiezan a hablar de cosas, de ahí, mensajes centrados en el hombre. Entonces es importante saber qué es lo que Dios ha dejado por escrito, ese plan de salvación en Cristo Jesús. Voy a seguir avanzando un poco más. Entonces, vimos que el hombre no puede buscarle a Dios porque simplemente que el hombre está muerto en delito y pecado. Y Dios le agradó dejar ese plan de salvación escrito o revelar, podríamos decir, su voluntad. ¿Por qué? Porque después de la caída, voy a hablar un poco de esto. Después de la caída, el hombre... Bueno, voy a empezar un poquito más atrás. En el principio Dios hablaba con Adán. Le comunicaba sus cosas, lo que él tenía que hacer. Él era rey ahí, él era gobernador, debía expandir el reino de Dios. Usted sabe que después el segundo Adán hizo eso. Ahora él tenía... incluso le había revelado su voluntad, lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer también, si hacía eso no moriría. Entonces tenía una comunicación, podríamos decir, audible con Adán. Después de la caída, Dios también sigue hablando, pero su trato fue diferente. En Génesis 3.15, que lo es conocido como el primer evangelio, o el cuarto evangelio, Dios habla también, pero ya habla de otra forma. Dios cuando habla, dice y promete algo. Y esto es muy importante para poder entender esto. Ya de Génesis. Si entiende esto, va a entender un poco la línea de lo que sigue. Dios habla y se revela y le dice a Adán que iba a venir alguien. Satanás también estaba presente ahí. Que iba a enviar ¿qué? Iba a enviar a alguien, una simiente que iba a ser Cristo. Entonces, si usted entiende eso, o ese mensaje, o esa promesa de salvación,
Después va a ver cómo eso se va expandiendo, cómo va creciendo esa revelación, esa revelación a Adán. Ustedes saben que Satanás estaba atento, que iba a venir alguien, se mete en Caín, y ustedes saben, mata a ver, bueno. Después se revela con Noé, también le habla, haya gracia, de ahí vemos la revelación, Dios no destruye. Esto es teología pactual, nuestra o federal, si quiere decir. Pero la forma, ¿por qué estoy explicando esto, Daniel? ¿Te estás desviando? No me estoy desviando. Ahora van a ver por qué le estoy explicando esto. Para que puedan entender el plan redentor de Dios en la vida, para que puedan entender un mini resumen de qué habla esto. Que no habla de prosperidad, y de pactar con Dios y sembrar con Dios para que te vaya bien. No, ese no es el mensaje. El mensaje es que Dios promete en Génesis que iba a venir un redentor. En Noé, después de que Dios se molesta con Sodoma y Gomorra, castiga el pecado, todo eso, ustedes saben que viene un juicio como va a venir, que Dios ha prometido, se salva solo una persona. Después que cae Noé, ustedes empiezan, cultiva él, y el pecado incluso viaja en el arca, el hombre cae y automáticamente, por más que es salvado, el pecado lo sigue, incluso después de estar en el arca, podríamos decir con Cristo, de alguna forma, si se puede decir un simbolismo, él se embriaga, peca, fíjese, y de ahí sigue, de ahí, pero Dios no destruye. ¿Por qué no destruye la tierra? ¿Por qué? Porque si se destruye la tierra y mata todo, la promesa que él dio en el proto evangelio no iba a venir Cristo. Y de ahí sigue, si no me equivoco, sigue con Abraham, ¿no? Si no me equivoco, el pacto abrámico. De ahí le promete de que iba a bendecir todas las naciones, que iba a ¿qué estaba apuntando? Por supuesto que estaba apuntando a Cristo. Y así sigue. Después, lo estoy haciendo un mini resumen, ¿no? Después sigue con Moisés. Ahí nos dividimos entre los paidos bautistas y nosotros que somos nosotros los que somos los bautistas, ¿no? Los credos bautistas que creemos. Pero en sí nosotros lo que creemos que es se vuelve a revelar ese pacto de obra, pero no como al principio, porque el hombre no es como Adán, porque ya habían pecado. No era como yo dice que como era para la vida, no es así como es el Paido Bautista, es diferente. La idea es esto, para que puedan entender la línea de lo que está mostrando esto, cuando Dios habló. Después habló por teofanías, habló por profetas, pero todas estas cosas, amado, todo lo que tengo en la mano acá apuntaba a Cristo. Todo eso cuando Dios habló en esa forma audible, incluso cuando dio los 10 mandamientos, todo eso no era para que lo guardaran ellos, es porque iba a venir alguien que iba a guardar la ley, todo lo que estaba ahí. Entonces, ¿qué sucede? En ese pacto mosaico, podríamos decir, también, o vamos a decir, esa recapitulación, podríamos decir, se vuelve a dar la ley o el pacto de obra, pero no como al principio, porque ya el hombre no lo podía guardar. ¿Por qué no lo podía guardar? Bueno, no lo podía guardar porque ya era pecador. Pero eso le hacía ver a ellos una necesidad de alguien que iba a venir por medio de tipificación de sacrificios, y también se mostraba de hacerle ver esa necesidad. También la ley hace esto y vivirás, dice en Levítico, pero también la gracia, los sacrificios, todo eso apuntaba. ¿Por qué estoy hablando de esto, Porque Dios cuando habló y Dios nos mostró, estaba apuntando a Cristo. Después con el pacto de David, y creo que es en 2 Samuel capítulo 7, versículo 14, que Dios le promete que ese rey, ¿quién era? Bueno, el rey que iba a venir, ¿quién era? Era Jesucristo también. Entonces la Biblia nos muestra siempre el plan de salvación, o el plan que dije yo al principio, que le había puesto el título, la necesidad de la revelación redentora de Dios. Entonces todo esto, vemos que la Biblia, cuando alguien a usted le quiera predicar, le quiere decir algo fuera de ese plan de salvación, pruebe ese espíritu, de verdad, porque puede ser que venga, si es un espíritu engañador. La Biblia nos habla de ese plan de salvación. Dios habló, y si Dios habló, es importante saber lo que ha dicho, lo que ha revelado, cuál es su voluntad. Y Él habló de que Dios iba a enviar, el Padre iba a enviar a su Hijo amado, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Ese es el mensaje de la Biblia. Ese es el mensaje. Y las otras cosas, bueno, son lo que apunta como nosotros, después de ser salvos, cómo podemos crecer en esa gracia, ¿no? Pero la Biblia nos muestra esa línea, vamos a decir, que apuntaba a Cristo, y así como hablaba, como dije, a Noé, a Abraham, a Moisés, y todo eso, todo en eso,
incluso los profetas apuntaban y mostraban. Ustedes pueden ver el cumplimiento de eso en Isaías 53, que nombraba y apuntaba. Toda la mayoría de los profetas apuntaban a Cristo. Entonces la Biblia y el plan redentor nos muestra a Cristo. Y esto es importante de entender. Incluso cuando Abraham le habla, fíjese que creyó la promesa. Incluso Pablo, cuando hace hermenéutica, en capítulo 4 de Romanos, dice cómo Abraham creyó y fue justificado. Entonces Pablo entendía el Antiguo Testamento y él hace una interpretación de eso, mostrando que, como decía Agustín, otros, que el Nuevo Testamento interpretaba el Antiguo Testamento. Entonces uno apunta a Cristo. Y eso es importante entender eso. Y es importante para poder entender. En Hebreos, si no me equivoco, en capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en todo el tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y quien asimismo hizo del universo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Creo que en una traducción griega de la Cueva dice en Hijo. Pero ¿qué significa? ¿Quién era el profeta, los profetas que iba a venir? Como decía Moisés, que iba a venir un profeta. Era el Señor Jesucristo, en sus tres oficios. Sacerdote, profeta y rey. Cristo vino. Y Cristo nos reveló. Cristo es Emmanuel con Dios. Cristo, Emmanuel con nosotros. Cristo vino y Cristo reveló. Si ustedes ven nuestra confesión o algún tratado o la Biblia va a mostrar que Cristo vino, era el profeta que vino y habló y mostró qué es lo que quiere y demanda Dios de nosotros. Ahora, una vez que Cristo se ha ido, y Cristo dijo: mis palabras son espíritu y verdad. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:15, versículo 17, que esto es el teopneutos de Dios, es el soplo. Dios, es cuando uno ha hablado, es eso. Dios ha hablado y ha escrito esto. Entonces, esto es importante. Si Cristo se fue y todas esas cosas, teofanías, profetas, apuntaban a Cristo, ¿para qué necesita profeta usted si el fundamento ya fue puesto? Los profetas apuntaban a aquel que iba a venir, el profeta, y Cristo llegó. Ahora quedó y Dios le dejó escrito acá. Entonces, amado, todas esas cosas ya están, ya ha llegado el propósito. ¿Cuál era el propósito que apuntaba? Era la venida de Cristo. Incluso cuando hablamos de escatología, que muchos dicen, es secundario eso. No es secundario, porque la escatología, atento a lo que voy a decir, muchos dicen, no tiene una secundaria. No es secundaria. Y analice esto, si estoy equivocado. Desde Génesis 3, versículo 15, Dios da el protoevangelio. ¿Eso qué es? Como dice Oquema en la Biblia del Futuro, es una escatología no realizada todavía, pero venido Cristo es una escatología que se realizó. Cuando hablamos de escatología creemos que solamente habla de la escatología, la parucía, la segunda venida de Cristo, pero la Biblia no habla de una escatología que en el principio Dios dijo, va a venir alguien. ¿Qué es eso? Eso Dios promete algo, pero eso se cumplió, ya está cumplido. Entonces, cuando hablamos de escatología, y acá atentos, hablamos también del Evangelio. Ahora cuando dicen, no, eso es secundario. Es una pena que digan eso. No afecta a la salvación. Puede ser, pero si vos no tenés en claro todas las doctrinas, y acuérdense que todas las doctrinas son necesarias, como dice Romanos 6:17, que son el tupos o el molde, para que puedas vivir una vida de acuerdo a como Dios dijo, y Dios habló, y si Dios habló, es importante, no es solamente el propósito, estamos viendo el propósito de mente redentor. Después más adelante vamos a hablar de la justificación, de la santificación, y todo eso está dentro del cuerpo de doctrina. Entonces es importante que la regla de fe y obediencia a las Escrituras, todas, no solo algunas partes. Entonces el propósito de Dios, la revelación de Dios, que Dios nos ha mostrado. Y esto es importante, amado, porque muchos en el día de hoy se guían por un subjetivismo, o Dios me dijo, o tengo esto, con su mente. Pero no es así, no es que con mi mente, como el profesor Peregrino que andaba a veces, no me acuerdo cuál era. No, porque yo creo que mi cristiano, el profesor Peregrino, le llama la atención su alegoría, que el corazón es engañoso. ¿Por qué? Porque tu mente te puede engañar. Entonces, esto es importante
para que mi mente sea guiada y llevada a todo entendimiento por las Escrituras. Si yo no tengo esto, me puedo guiar por lo que yo creo, que soñé, como hacían los anabautistas extremos, como hacen los carismáticos en el día de hoy, diciendo de que hay alguna revelación particular para mí, que Dios me ha dicho, o para ti me ha dicho esta revelación. Entonces debemos tener en alta estima la revelación y la necesidad que tenemos de las Escrituras, que Dios nos ha mostrado. Incluso muchos dicen, no, era para esa época, ya está. Ahora, no es así, porque en Colosenses 4:16 dice Pablo así, cuando se haya leído esta carta, dice, entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de la Odisea y en la iglesia, en la iglesia de la Odisea. Vamos a hacer una cosa, pues yo no anoté, pero vamos a ir rápido. Segunda de Colosenses, creo, 4:16, ya lo tengo acá. Es así. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de Laodicenses, ahí está, Laodicenses, y que la de la Laodicea la leáis también vosotros, era medio parecida, ¿no? Por eso no lo confundí. Fíjese que esa revelación, vamos a decir, lo ha escrito, Pablo le tenían escrito, todo esto que se ha escrito, la leyeron, bueno, sigan leyendo, pásense esto. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Porque en otra parte, uy, cerré yo, pero en 2 de Tesalonicenses, es en el capítulo 2, no me equivoco. Capítulo 2, versículo 1. Escuchen. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó hermana. No, estoy en primera. Es segunda, acá está, perdón. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra resurrección con Él, os rogamos, hermanos, escuche, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Escuche, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Fíjese esas tres cosas. Ni por espíritu, si alguno viene diciendo, bueno, no, porque esto es así, o esto por acá, o esto es tu interpretación, Daniel, o no se conturbe, sí, puede ser que capaz que... No se dejen llevar, no sean así que se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. Dice, no se dejen mover de su modo de pensar, estén firmes en lo que ustedes creyeron, ni por carta, ni como si fuera nuestra. ¿Por qué como si fuera nuestra? Porque es muy posible que en esa época muchos estuvieran haciendo de alguna forma otras copias o diciendo que habían sido escritos. Pablo dice, no se dejen guiar. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Eso es lo que dice esto, decía Pablo. Esto es la Biblia. Y así está en muchas partes. Entonces debemos fijarnos de verdad qué es lo que dice las Escrituras. No debemos llegar. Y acá viene lo que yo quería hablar. En Lucas, capítulo 24, ya lo vimos muchas veces esto, pero nunca está de más ver, para que si alguien... ¿Por qué las Escrituras que yo hablé de la necesidad de la revelación redentora de Dios? Porque tanto los profetas como los salmos y Moisés apuntaban a Cristo. Fíjense en Lucas 24, versículos 25, 26, 27, 44, 45, 46, 47 y 48. Lo digo de nuevo. El capítulo es el capítulo 24 de Lucas. Y los versículos que voy a leer es del 25 al 27 y del 44 al 48. Lectura. Dice así. Lucas 24 al 25. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres que habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer, escuche, todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué han dicho los profetas? ¿De qué hablaban los profetas? Cristo nos dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y escuche que dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos, no algunos, todos los profetas. ¿Qué hablaban todos los profetas? Que muchos dicen, no, profeta, y sacan prédica de los profetas. Bueno, ¿de qué hablan los profetas?
les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Escuche, lo voy a leer de nuevo si no le quedó claro. Les decía en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Qué dice esto todo? Habla de Cristo. El plan redentor que tiene por nosotros. ¿No le fue suficiente? El Señor sigue diciendo, por si no le quedó en claro, en el versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Dios habló, Cristo habló. ¿Qué dijo? Escuchemos. Estando aún con vosotros, ¿qué era necesario que se cumpliese? ¿Algunas cosas? No. Todo. ¿Todo qué? Todo lo que está escrito. ¿De quién? De mí, dice, de Cristo. ¿A dónde está escrito? Él dice, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. No lo digo yo, la Biblia dice, Dios habló. ¿Qué habló? Toda la Biblia, ley, salmos, profetas, ¿de qué no hablan? Hablan de mí, dice Cristo. Entonces, escuche, ¿puede entender? No, necesita la revelación especial. Dios le está dando. ¿Necesita otra cosa? Sí, que el Espíritu haga ¿qué? Lo que dice acá. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Usted puede tener la revelación especial, la revelación natural, puede tener la Biblia en sus manos. Pero si el Señor no le abre el entendimiento y lo hacen hacer de nuevo, todavía está fuera del reino. Entonces, hoy es un tiempo de gracia, amados. Si alguno está fuera del reino de Dios, ¿de dónde está? Puede clamar al Señor y pedirle que tenga misericordia. No entiendo lo que está hablando este hombre. Algo sé que está diciendo. Clame, pida que Dios le abra el entendimiento. ¿Sabe a quién le estaba hablando el Señor Jesucristo? ¿Cree que le estaba hablando a cualquiera? Estos hombres habían caminado con Él. Habían comido, se habían reído, habían dado por muchos lados. Ni siquiera lo conocían, ni siquiera entendieron los 3 años y medio que estuvieron con Él. Se les apareció, nada, seguían sin entender. Pero después de eso, Dios le aplació. Imagínense usted y yo cuánto más necesidad tenemos. Si estos hombres estuvieron con Él y todavía seguían así. ¿Y sabe qué le dice? Insensatos, le dice el Señor. Tardos para oír. Creo que le dice duro también, no sé, creo que también le dice algo como duro. O insensatos y tardos de corazón para creer. Todo lo que profetan. Fíjese. ¿Cómo? Pero le tuvo que abrir el entendimiento. Entonces le dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese. Escucha, y acá está lo que yo le puse, la necesidad de la revelación que necesitamos en Cristo. ¿Qué está escrito en el versículo 46 de Lucas 24? Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día. ¿Y qué? ¿Y qué debemos hacer con eso? Para que se predique en su nombre, ¿qué cosa? ¿Prosperidad? ¿Algo de eso? No, dice, el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Ahí tiene. Cristo habló, Dios habló, los profetas hablaron. ¿De qué? ¿De qué iba a venir Dios en el proto evangelio? Entonces, esa revelación especial está en las Escrituras. Nos habla de qué? De ese plan redentor, de esa salvación que hay en Cristo. Todo aquel que venga, como está allá el cartelito chiquito, al que a mí viene, no le echo fuera. La puerta está abierta todavía. Hoy es un tiempo de gracia para ponerse a cuenta con Dios. Hay salvación todavía. No sea que se cierre como ese día el arca de Noé y usted quiera clamar. No hay. Ya, una vez que caiga, usted como el rico diga, ahora sí, manda a alguien que me moje. No, no hay ya. Tuviste tu tiempo, lo malgastaste en estas cosas. Pero Dios le ha agradado dejar hoy, en el día de hoy usted tiene, y usted, si ha escuchado, tengo buena noticia, que en Cristo Jesús hay salvación, pero también mala noticia, que usted está mal ante Dios. Y más todavía si ha escuchado este mensaje. Porque hay personas que ni siquiera han escuchado este mensaje. Pues yo lo digo hace años. Yo no tuve la oportunidad de predicarle a mi madre. Me preguntó, tenía 20 años.
le dije, bueno, vas a reencarnarte. Y me reí. Tenía 19, 20 años, algo así. Pero usted tiene la oportunidad, de alguna forma, podemos decirlo, si Dios le place darle, ruegue, clame, pida que Dios se revele a su vida. Dice en Juan 20, versículo 30 al 31, que todo esto fue escrito ¿para qué? Para Jesucristo. Vamos a hacer una cosa, porque yo lo tengo anotado, pero en Juan, cuando vimos el libro de Juan, no sé si se acuerdan, creo que es el versículo 20 y el versículo 30 y 31, es así. 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Escuche, estas cosas se han escrito. Todo lo que fue Juan, el que ha escrito y todas esas cosas, se escribió ¿para qué? Para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios. Él es el Mesías, Él que iba a venir a cumplir la ley, Él que iba a morir en su lugar, Él que iba a hacer propiciación, Él que iba a hacer sustitución de sus pecados, Él que se puso delante de su Padre, Él que llevó la ira en lugar de usted y de mí y de toda la humanidad. ¿Para qué se escribió esto? ¿Para que reciban promesa de salvación y usted sea más que un victorioso y un campeón? No, todo lo contrario, para que usted vea su miseria, su pecado, y para que creyendo lo que dice acá, usted tenga salvación. Usted tenga salvación. Y para eso es que necesitamos esa revelación, como algunos teólogos le han puesto especial. O esa revelación redentora que le puse ahí yo. Pero es importante de entender. ¿Por qué? Porque si a uno le viene y le predica, amado, vivimos en una época de apostasía y de ignorancia total de la Biblia. Y desde el huerto de Edén, escuche esto lo que voy a decir, desde el huerto de Edén, el hombre que fue creado perfecto, como dice Eclesiastés 129, creyó una mentira de la serpiente y la mujer se dejó engañar. Ahora imagínese usted, si no ha nacido de nuevo, que está muerto en delito y pecado, que de verdad no puede entender nada. Ese hombre que tenía escuchen lo que le estoy diciendo, ese hombre tenía una comunicación con Dios, cara a cara, como Moisés, y se dejó engañar. O por su mujer se dejó llevar por lo que le dijo yo. Imagínese usted entonces. Por eso que es importante lo que dice acá. Creer. Entonces, creyó al padre de la mentira lo que le dijo. Ahora Dios, ¿sabe qué le agradó acá? En la Biblia dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que cree en mí, dice, tiene vida eterna. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo podemos ir entonces? Es por medio de Cristo. Cristo dice que es la verdad, solamente por medio de Él. ¿Cómo puedo tener la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo puedo tener la verdad? En Efesios 1.3 dice así, que también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, escuche, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Yo no necesito ningún Espíritu Santo que me hable en lengua y me dé revelaciones de profecía. ¿Por qué? Porque me dice la Biblia, a mí me asevera la Biblia, y Dios no miente, que cuando yo creí, recibí el Espíritu Santo, fui sellado del Espíritu Santo. No necesito ninguna revelación, ni ninguna segunda unción del Espíritu Santo. Fuimos sellados. La Biblia dice en Efesios 1.13. ¿Cuándo sucedió eso, Daniel? Bueno, cuando creíste la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? Bueno, en Efesios 1.13, ¿qué nos dice? El Evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es la verdad? El Evangelio. ¿Qué es la verdad? Juan 8.31 al 38, que no voy a ir por cuestiones de tiempo, pero Cristo dice, la verdad os hará libre. En Juan 14, versículo 6 dice, yo soy la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es libre? Nosotros somos hijos de Abraham. Yo nací en una iglesia conozco la Biblia. No, ¿naciste de nuevo? No. ¿Sabés qué es el Evangelio? Y levanté mi mano. No. ¿Te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo? Entonces es importante. ¿Qué es la verdad? Conoceréis la verdad. ¿Puedo conocer la verdad? La conoceré y tener una relación. Ya lo vimos con el mismo Juan.
1:10, ¿no? El hombre no puede conocer a Dios, el hombre no puede comprender, entender, percibir de alguna forma porque está muerto en delito y pecado. ¿Cómo puedo conocer o tener esa relación? El Señor dice, alejado de mí, hacedor de maldad. No os conozco. Tener una relación. ¿Cómo puedo hacer? Es por medio de Cristo nada más que podemos llegar a tener esa relación. Gracias. ¿Por qué? Porque el hombre no percibe. Entonces, ¿qué es esa verdad o es esa revelación que Dios nos hace? Es por esa revelación especial que Él nos muestra cómo podemos ser salvos de nuestros pecados, de la ira, nos muestra cómo podemos tener esa justificación, esa sustitución, propiciación que hizo Cristo. Entonces es necesario entender eso. Dios le agradó revelarnos en esa revelación especial y no la revelación natural. En 2 de Pedro 1:19 dice así, tenemos también la palabra profética, escuche, tenemos la palabra también profética, no profeta, tenemos la palabra profética, la Biblia, que es más segura de cualquier hombre te diga, esta es, la cual, y escuche, hacéis bien sí que si están atentos, con la mente abierta, atentos, ¿por qué? Porque es como una luz, es una antorcha, dice el texto mejor, que alumbra en un lugar oscuro. ¿Oscuro qué? Porque el hombre, su conciencia, su alma está oscura. ¿Por qué? Por el pecado. Pero la Biblia te alumbra el entendimiento, te muestra tu condición, hasta que el día esclarezca, tu mente se esclarezca, puedas ver, ¿qué hago acá? Y puedas ver, y aquello que es la cruz, Cristo, puedas correr, la Biblia te muestra. Y esta es la revelación, la palabra profética más segura que tenemos, que nos muestra y alumbra hasta que salga y el lucero a la mañana salga en vuestros corazones. Puedas nacer de nuevo en tu corazón. Entonces, esta es la palabra más segura. No importa si todos corren en el lugar contrario y van a donde se están llenando. No importa. Corre por tu alma, como en la alegoría de Puncha. Corre. Salvación. Aléjate de la ciudad de destrucción. La Biblia nos muestra, es la palabra más segura. No importa dónde van los demás. No importa si los demás deciden seguir en otro lugar. Debemos hacer caso y estar atentos a lo que la Biblia nos dice, ¿de acuerdo? Mira el tiempo que me queda. Voy a tratar de explicar algo rápido. Tenía mucho, aunque usted no lo crea, tengo muchas cosas para hablar, pero mi mensaje se centró más, vamos a decir, de alguna forma evangelístico. Tengo para hablar, si me da el tiempo en esta tiempo que me queda, voy a tratar de hacerlo hasta cuando hago siempre, pero tenía que hablar de la veracidad, la infalibilidad de las escrituras, tenía que hablar de la sola escritura. Pero voy a tratar de hablar algo por arriba porque más del tema. ¿Por qué la revelación natural no salva? No sé si han conocido algo que se llama apología, y a veces empiezan a hablar de tratar de mostrar a una persona con ciertos argumentos. Incluso cuando usted evangeliza, está evangelizando y trata de mostrarle. Bueno, el argumento cosmológico consiste así, podríamos decir la premisa o cómo se presenta, es así, el silogismo que utilizan. Que todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, entonces por consiguiente el universo tiene una causa. Más o menos viene así el argumento, ¿no? Cosmológico. Cuando hablamos un poco, creo que eran 5 puntos que tenía Tomás de Aquino, algo así. Pero creo que no solo ya de él venía. Pero el universo comenzó a existir, o el universo siempre ha existido. Eso es un debate continuo. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque vamos a ver que todo esto que voy a explicar ahora y todos estos argumentos que se pueden llegar a hacer sobre la revelación de Dios, por ahí no, vamos a decir, la persona se va su mente para otro lado, porque no es como el Evangelio, aunque nos puede mostrar. El universo comenzó a existir o el universo
ha comenzado a existir. Entonces vamos a ver un poco de eso a grandes rasgos. Los científicos o la ciencia misma, ustedes cuando ven Discovery, alguna de esas partes, o los libros, incluso dentro de, creo, de la apología cristiana hay muchos libros sobre esto. Yo tengo algunos tengo así nomás, pero no en físico. Hablan sobre esto, sobre cómo se descubrió, el hombre ha descubierto el universo. En 1915 Albert Einstein presentó lo que es la teoría general de la relatividad, y él se refirió o habló un poco eso de la historia, de que el universo tenía un pasado, un poco eso. Siguiendo, vamos a decir, esos apuntes o esas ecuaciones de Albert Einstein, lo que es Alexander Friedman, creo que el apellido es Lemaitre, y siguieron profundizando sobre eso, sobre el universo, y dijeron que el universo se estaba cada vez más expandiendo. En 1929 también Edwin Hubble también creó algo que llama, o midió el desplazamiento, lo que llamó al desplazamiento al rojo de la luz de las galaxias distantes. Ahora, esto era una evidencia que se decía una evidencia empírica, pero no solo él trató de comunicar que el universo, como se estaba expandiendo, sino que el universo, podríamos decir, tuvo un punto de donde se inició todo esto. No es que el universo existió siempre y el universo fue eterno, sino que en un punto, en un tiempo, en un punto, empezó a existir, se empezó a expandir el universo. Ahora van a ver a dónde quiero ir con esto. Ahora, con el correr del tiempo, estos modelos, podríamos decir, fueron aprobados de alguna forma dentro de los científicos. Con el correr del tiempo empezaron a hablarse sobre otras materias, sobre la gravedad cuántica, y ahí estuvo Stephen Hawking también, y en el 2003, y así siguieron otros cosmólogos, que eran, creo que Alvin Borden y Alexander, no sé si el apellido lo pronuncio bien, Bilenskin, creo. Bueno, ellos también empezaron, hablamos, lo que estamos hablando de estas personas, de que mostraron que el universo, de alguna forma, se estuvo expandiendo a lo largo de toda la historia. ¿Por qué es importante entender esto? Ahora vamos a explicar. Porque estamos hablando que el universo no ha sido eterno siempre. Tuvo que ser creado en un punto del tiempo y la historia, alguien lo creó. No podemos decir ser eterno en el pasado, sino que tuvo que tener un comienzo absoluto, y para eso tuvo que haber algo que trascendiera el tiempo, la materia y todo eso. Hablamos de un creador. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque estamos hablando del conocimiento y del hombre, y en la misma ciencia llega a eso, de que fue creado. ¿Ya? Entonces, Alexander Bilenskin, él dice así: no hay manera de escapar. El hombre tiene que confrontar el problema del comienzo del universo. No es que hizo ¡pum! Y surgió nada. Tuvo un comienzo, algo pasó, algo lo creó. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos llegar a esto? El argumento cosmológico, que podríamos llegar a decir esto, que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Nada. Yo cuando empecé a predicar, tuve un punto. Llevo hablando 1 minuto 28, 12 segundos. Entonces, tuve un inicio. Algunos están diciendo, bueno, que tenga un final, ¿no? Ya. ¿Cuándo se acaba? Pero tuve un tiempo, un inicio, cuando empecé. Bueno, tuvo también el universo un inicio. Entonces, todo lo que comienza a existir tiene, vamos a decir, una causa. El universo tuvo que existir. Empezó en un punto de partida o en el tiempo. Por lo tanto, el universo tiene, vamos a decir, una causa, alguien que lo creó. Y eso tiene que, si eso que lo creó tiene que trascender, podríamos decir, el mismo espacio, o podríamos decir el espacio, tiene que ser algo que no sea como el tiempo, porque el tiempo es temporal, podemos decir, el universo es temporal, en un punto empezó a existir todo. Entonces, el que lo haya creado tiene que ser atemporal, ¿sí? No temporal, ¿sí? Es una lógica, pero
tiene que ser inmaterial, algo que haya creado lo material. Y entonces, ¿a dónde nos apunta todo? A Dios mismo. Entonces, el argumento cosmológico podríamos decir que apunta a ese sentido. El Salmo 19, que no voy a leer, dice que los cielos cuentan, Hechos 14, 15 y 17. Estos argumentos, amados, son buenos, pero quiero que entiendan algo. ¿Cuál es el error de esto? Es que todo esto puede llegar a la persona y decir, sí. Y muchos de estos científicos que muestran ellos son inconversos, ¿Por qué no cree? Porque eso no salva, porque es una revelación natural, nada más un razonamiento que se puede llegar. ¿Cómo? ¿Los de la qué? De la NASA, muy bien. Los de la NASA serían todos creyentes, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Todo eso que nos muestra no significa que las personas pueden llegar a creer, solamente la revelación especial. Hechos 14, 15 y 17 dice así. Y diciendo varones, ¿por qué? Acuérdense que Pablo está en Listra, en esta parte. Y diciendo varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que anunciamos de estas vanidades, que os convertáis al Dios vivo. Y escuche, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ello, en las edades pasadas. Y escuche lo que dice Pablo. Él ha dejado a toda la gente andar en su propio camino. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testigo, haciendo bien, dándole lluvias, cielo, tiempo fructífero, llenando de sustento y alegría vuestros corazones. No el corazón, el gozo de la salvación, pero sí, Dios no se ha dejado sin testigo, dice Dios. Todo eso atestigua de que Dios existe. Por supuesto, me encantaría leer todo esto que voy a decir, pero no voy a poder hacerlo. Tenía que leer a Job, pero no me va a dar tiempo. Pero yo te los voy a dejar como materia, por favor, para ustedes. En Job, capítulo 38, y aunque usted no lo crea, tengo que leer el capítulo 38, del versículo 1 al versículo 22, capítulo 39 de Job, del versículo 1 al versículo 13, capítulo Job 40, del versículo 1 al versículo 17, Job, y así hasta llegar al capítulo 42, versículo 1 al 6. Pero fíjese, no voy a leerlo, solamente voy a mostrar esto. Del versículo número, Job, versículo número... estoy en el Salmo. Con razón que no lo encontramos. Salmo, Job, versículo... No, leí los Salmos yo ahí. Olvídese los textos que di, porque era de los Salmos. Pero Job, capítulo 38, sí, lo mismo, capítulo 38... al capítulo 42 del 1 al 6. No los voy a leer, pero sí les voy a mostrar lo que está sucediendo ahí. El Señor convence a Job de su ignorancia. ¿Por qué ignorancia? Fíjese, escuche esto, ustedes leanlo, yo no lo voy a leer. Capítulo 38 al capítulo 42 del 1 al 6. Y viene así la trama. Dios dice así. Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso piedra angular? Cuando lavaban todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando derramaba saliéndose de su seno? Y así, Dios le empieza a mostrar todas las cosas. Y en una parte, en Job, Job dice, y el Señor le dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y de oída te había oído, dice Job, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él dice que yo tanto hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Si usted lee todo lo que Dios le muestra, cosas que Dios hace en el fondo del mar, el Leviatán, y todas las cosas que Dios ha creado, fíjese que Dios nos muestra
de que Dios ha hecho todas las cosas. Dios es el creador de todas las cosas. Quedó Job totalmente, ya venía mal, y cuando Dios aparece esperando que, ahora sí, como Habacuc me va a dar palabra de aliento, Dios dice, cíñete varón, y eso cayó al polvo ese y se humilló. Entonces es importante, como que se prepare, se aliste, prepárate para lo que te voy a hablar, le está diciendo algo así, cíñete, prepárate, estate atento, que te voy a decir lo que te voy a decir. Y Dios le dice y le muestra eso. Entonces la Biblia nos muestra eso, nos atestigua esa revelación natural de que Él es el creador. Ahora eso nos salva. Entonces es importante, el argumento cosmológico, como estaba diciendo, nos puede demostrar ciertas cosas los científicos, pero no salva. No hay forma de salvación, solamente es por medio de su revelación. Esta parte voy a cerrar, y si me da tiempo voy a hablar un poco de la infalibilidad y tenía para hablar un poco de otras cosas, de las escrituras, pero quiero cerrar esta parte con esto, y si me da tiempo hablo un poco de eso. Pero nuestra confesión cierra con esto, el 6.6. Pero sí, el 6.6. Habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Más adelante seguramente seguiré hablando de eso, pero en otros domingos. Pero voy a hablar un poquito solamente corto de esto, muy corto. Todavía están estas revelaciones que vemos muchos ahí, que se dicen. Bueno, quiero que entiendan esto. Si entendieron todo lo que estuve presentando, desde Génesis hasta Apocalipsis, incluso Apocalipsis, se muestra ese plan redentor. Si ustedes ven la teología federal nuestra que apunta hacia Cristo, la teología bíblica, vamos a ver que todo apuntaba hacia Jesucristo. Incluso si usted hace una hermenéutica cristocéntrica, va a ver que el punto, el sí y el amén de las profecías son en Cristo, y haya su cumplimiento en Cristo. Si Dios habló, y si los profetas hablaron, los salmos y Moisés, y toda esa sombra, vamos a decir, que apuntaba a Cristo, llegaron. ¿Por qué se llegaron? Porque muchos de los anabotistas extremos decían de que Dios todavía le seguía mostrando cosas. Entonces debemos tener cuidado. Si alguien no nos habla fuera de la ley de testimonio o en las escrituras, cuidado. Porque Dios habló, y lo que Él manifestó, ese plan redentor, esa revelación que Él tenía preparada, incluso esa revelación, dice Pablo, hablando creo que a los Efesios, dice que oraran para que Dios, porque esa revelación ha estado oculta, era un mysterion, era un misterio oculto. Incluso Apocalipsis dice revelación, algo que se corre el velo, para mostrar que Cristo ha vencido en la cruz la potestad del pecado, Satanás. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Entonces no es que muchos dicen, no, todavía existen revelaciones. ¿Revelaciones de qué, amado? Dios habló y Dios mostró y Dios dejó por escrito. ¿Por qué? Porque fíjese que en esa época los judaizantes decían Cristo más la circuncisión, más esto. Pablo dice, si alguno viene con otro evangelio, otra cosa anatema sea. Y la Biblia nos habla de ese evangelio. Si alguno viene fuera con ese plan de redentor que Cristo nos ha dejado, tenga cuidado. Puede ser otro espíritu que viene a hablar. Si ustedes ven en 2 de Tesalonicenses, creo capítulo 2, dice que Dios lo entregó a un espíritu del error por no haber creído a la verdad. Si no me equivoco, es en el capítulo número 2, no me quiero extender porque quería ver otra cosa. Pero creo que es en el capítulo número 2, hablando del anticristo, manifestación del hombre de pecado. Dice así, capítulo 2, que le dio Satanás grande poder, señales, prodigios, mentirosos. Fíjense, puede hacer prodigios, señales, ¿y a dónde están? Dice que entra en el templo, en la iglesia, con todo engaño e iniquidad. Escuche lo que dice, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor, de acá está, de la verdad para ser salvo. Por eso le envío poder engañoso para que crea la mentira. El amor de la verdad para ser salvo. Si usted está atento a lo que yo estuve hablando, dije que era la verdad. Cristo. ¿Y qué es Cristo? Efesios 1.13, ¿qué dije? Es el poder, o sea, del Evangelio, es el Evangelio mismo. Esta iglesia, o sea, que estaban ahí, cuando entra el espíritu del anticristo, el hombre de perdición, ¿qué dice? Estaban con las milagros, señales, todas esas cosas que Dios me dice, que me habla.
Y Dios dice, por no haber creído al mensaje, Dios lo manda en todos esos movimientos así. Dios está. Cuando Job estaba ahí, ¿quién estaba? Dios le estaba mandando. Entonces, es importante entender el mensaje de salvación. Si ya llegó, los profetas hablaban sobre este mensaje que iba a venir, que era Jesucristo, dígame, ¿para qué quieren profeta hoy? ¿Para qué quieren revelaciones si todo apuntaba a Cristo? Ya llegó a Cristo. Fuera de eso, ya está. Por eso que Dios le dejó por escrito. ¿Por qué? Por la maldad del corazón, por Satanás, que ya desde el principio dijo, si usted no tuviera las escrituras, usted podía decir lo que quiera, lo que le vino a su mente. Pero Dios le agradó dejar por escrito las escrituras para hablar este oficio de la profecía. ¿Cuál era? Era revelar ¿qué? La voluntad de Dios. Eso es lo que hacía. Cristo, ya lo vuelvo a repetir, es el profeta mayor, o sea, el profeta que tenía que llegar en sus oficios. Y ella nos ha revelado cuál es la verdad, él mismo la verdad. Entonces, eso ya no existe más. Se cree, según esto ya es información extrabíblica, lo que voy a decir, claro. Se cree que hasta el siglo I existieron algunos profetas que estaban ahí. Hasta cuando el canon estaba completo, que vamos a hablar el domingo que viene. Vamos a hablar cómo se formó el canon, las revelaciones y un poco de eso. Entonces vamos a hablar un poco de la revelación de eso. Entonces ellos hablaban, los profetas, de lo que Dios decía y lo que Dios revelaba. Esto es importante que entendamos. Y si Cristo ya ha venido, y hablaban los profetas de qué dijo Cristo. Hablan de mí, de la profecía. Entonces, ¿qué sucede? Si ha llegado ya el Señor Jesucristo, dígame, ¿para qué usted querría un profeta? Dios me dijo, aquello no, porque eso no. Ellos mismos hablaban, ¿para qué? De la venida de Cristo. Por eso que la confesión deja muy en claro que esas profecías o esos modos ya cesaron de revelación. El mismo capítulo de Hebreo, ustedes saben, el capítulo número 1, versículo del 1 al 3, nos muestra esa parte que ha cesado, por lo menos en ese sentido, de la revelación redentora en Cristo Jesús. No es que Dios me dijo aquello, en ese sentido. Espero que haya quedado muy claro. Me queda muy poco para hablar. Lamentablemente no voy a poder hablar. Quería hablar, aunque usted no lo crea, tenía para hablar de la infalibilidad de la Escritura, tenía para hablar de la inerrancia de las Escrituras. Voy a hablar a grandes rasgos, solamente en 10 o 15 minutos que me queda, más eso no me voy a poder extender. Pero solamente a grandes rasgos nada me habla. Cuando hablamos de la Biblia, que estamos hablando de esto, que la regla de fe y obediencia es las Escrituras, tenemos que hablar también de la infalibilidad, y no me da tiempo de hablar, pero en sencilla palabra significa, aunque vamos a ver más adelante que hay una distinción entre la infalibilidad y la inerrancia de las Escrituras, están unidas en sí. Infalible, más o menos, si no entiende, es más grande lo que tiene que hablar, pero es sencilla palabra que no falla, que no se equivoca la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué, Daniel? Porque Dios es veraz. Y si la Biblia se equivoca, amado, es porque Dios es mentiroso. Entonces, esta es una guía segura, podemos decir, dice infalible, que está libre de mentira, de falsedad, de error. Por eso la ley, el testimonio. ¿A ver qué dice la Biblia? No, pero yo quiero abrime la Biblia. Me acuerdo en mi época temprana, ahora ya no lo hago más. Pero yo decía, la Biblia, yo ponía la Biblia. No, porque a mí, yo me acuerdo que en esa época era jovencita, ponía la Biblia así en la mesa y decía, hable Dios y se ha hallado, Dios verá y el hombre mentiroso. No, pero el texto, le digo. No, que yo, el texto, le digo, quiero saber. Si usted me convence, como decía Lutero, mi mente está cautiva a la Biblia. Fuera de eso no. Y nunca había. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque yo creo que la Biblia en ese sentido es infalible, no tiene error. Y si él encontrara algún texto, yo debo saber si ese texto está sacado fuera de contexto. La Biblia es inerrante. Bueno, sencilla palabra quiere decir que no se equivoca. Que no se equivoca las Escrituras.
Tenía que estudiar lo que era muchísimo para hablar sobre esa materia de ahí. No me da tiempo de hablar en algunas cosas. Quería hablar, voy a hablar a grandes rasgos de lo que quería hablar, pero quería hablar de que muchos dicen, bueno, pero no tenemos los textos originales. Si ustedes ven, hay muchos textos, vamos a decir, más la crítica textual habla un poco de eso. Siempre le encuentra algo a la Biblia de anda y dice, bueno, estos textos, no, incluso el testigo de Jehová también dice de que no hay textos originales. Bueno, y es verdad, no tenemos los textos originales, tenemos copia, que vamos a hablar más adelante los domingos del canon, ¿no? Pero pero podríamos decir que se confiaron, los escritores originales sí, y esa era veraz. Ahora, ¿por qué podríamos decir? No es que hay errores, podríamos decir que hay variantes de texto, muchas variantes textuales. Por supuesto, al escribir, todo eso eran que copiaban, ahí o se escriban, y muchos se equivocaban, pero no es porque Dios, la Biblia es, vamos a decir, que se equivoca, tiene errores, o es falible. En ese sentido, no, la Biblia es infalible, la Biblia es inerrante, Dios la entregó, la transmitió, solo que esas copias nosotros, creo que más adelante cuando siga hablando del canon, en otras prédicas, voy a hablar un poco de esto, pero hay variantes textuales a causa del hombre, pero eso no afecta a la doctrina que están acá. Todo lo que es necesario, el plan redentor para salvación de Dios está escrito. Eso, vamos a decir, no cambia, no afecta en nada el mensaje de salvación. Puede haber pequeñas palabras, alguna cosa que está ahí nada más, pero se cometieron errores en las copias. Pero eso no afecta el texto original o el mensaje de salvación que está ahí. Hay alguna variante, que se han equivocado algunas cosas, pero cuando hicieron esas copias, es cuando yo hablo, digo un mensaje, yo dije no, tal cosa, y se pasa al otro, ¿sabías que él dijo esto? Y puede ser que sea palabra más, pero el mensaje por ahí llegó, pero no se perdió, vamos a decir, se cometieron algunos errores en la copia, pero eso, o sea, el mensaje no afecta, las doctrinas que están ahí acá siguen estando, no hay errores doctrinales, nada, son pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque por los escribas que fueron copiando, ¿eh? Entonces, como dice Romanos 3:4, de ninguna manera antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando sea juzgado. Entonces es importante que entendamos eso, y como se hablaba de las copias. Cuando hablamos un poco de estas copias, espero que Dios más adelante me permita hablar un poco, pero cuando hablamos de bibliología, amado, el tiempo es tirano y es imposible. Imagínense si yo tenía que hablar los 10 supuestos, es imposible, estoy hablando solamente de uno, nada más ahora, en el día de hoy. Yo tenía que hablar de lo que es sola escritura y no me da tiempo, porque me quedarían menos de 10 minutos, pero voy a tratar de hacer un mini resumen. Cuando hablamos de la sola escritura, nosotros no estamos negando los catecismos, no estamos negando los credos, no estamos negando la confesión, nada de eso. Entonces hablan de sola escritura, pero tienen confesiones. No es así. Cuando hablamos de la sola escritura, yo voy a hacer un resumen nada más de esto, porque no me maten. Bueno, ¿qué enseñamos cuando hablamos de la sola escritura? Estamos diciendo que solo es la Biblia, como decía la confesión, es la palabra de Dios. Escuche, esto es importante, porque hay teólogos, creo que Barclay decía, Mr. Carvalho decía que la Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, muy bien. Exactamente, muy bien eso. La Biblia es la palabra. ¿Y por qué se contiene? Porque si la Biblia contiene, significa que en algunas partes tiene y en otras partes no las tiene. Entonces, no es tan importante todo esto. Algunas se podría tomar lo que quieren. No, esto es la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos nosotros de la sola escritura, enseña que la Biblia es la palabra de Dios, no que contiene la palabra de Dios. La sola escritura muestra que tiene la palabra de Dios y la autoridad autoritativa. Esto ha sido inspirada por Dios cuando hablamos en 2 Timoteo 3:16-17, que es Theopneustos. Es la palabra de Dios misma, Dios que habló, podríamos decir. Eso ha sido inspirada por Dios. Es la única fuente de doctrina que nosotros necesitamos. Fuera de esto, no. Las otras cosas pueden ayudarnos quizá a nuestro crecimiento o a entender, pero debemos siempre acudir acá
a ver lo que dice la Biblia. Y cuando hablamos de la sola escritura, hablamos eso. Ahora Dios le ha agradado y también dejar el mensaje sencillo. Vamos a ver en otros estudios más adelante, algunas cosas difíciles de entender, otras no tanto, pero lo que es el mensaje de la salvación, la sola escritura enseña que es accesible. Es importante, un chico puede llegar a entender un mensaje, un chico que pueda llegar a entender, no es que es difícil de llegar a entender el mensaje, si Dios le abre la mente, ¿no? Puedes entender con claridad, que vamos a ver más adelante un poco eso de la claridad. Y se puede, y esto es importante que voy a hablar más adelante, cuando hablamos de sola escritura, si me da tiempo en otros estudios, de hablar que la Biblia se autointerpreta. Lo que yo digo algunas veces que digo que la Biblia se autointerpreta a sí mismo. O sea que, como creo que decía Spurgeon, decía que la Biblia como un león abre la boca sola, ¿no? Entonces es importante, a veces leemos el texto. Entonces es más amplio de entender esta materia. Pero más adelante vamos a hablar un poco de esto, de la inspiración de las escrituras, la utilidad de la escritura, la sola escritura. Y se me ha acabado el tiempo, que ustedes no lo crean, me ha quedado muchísimo material, pero todo de alguna forma, todo lo que he tenido que decir, he dicho. Bueno, esta parte de la sección, si ustedes no entendieron nada de lo que dije, refuta dos cosas. Bueno, refuta el romanismo, ¿qué cosa? Que decía que las escrituras, más la tradición, o que el hombre puede entender más la revelación, no es así. Incluso Cristo en Marcos 7, versículos 7 a 9, dice que esa tradición es de hombre, invalidaban la palabra de Dios. Entonces solamente las escrituras, no la tradición del hombre. Y la otra parte refuta a los anabautistas en el 1 y en el 1.6, que alguna revelación, no es así, es lo que Dios ha dicho acá, y fuera de esto, no. Vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque en el día de hoy pudimos aprender que la única regla suficiente y veraz, segura, infalible, libre de todo error, es su palabra que está dejado por escrito para que podamos tener nosotros el conocimiento de lo que usted demanda, para que podamos creer y lo que dice ahí y obtener salvación por medio del Evangelio que promete salvación en la obra de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Le agradecemos, Señor, porque a usted le ha placido hacerlo así, y Dios, usted, Señor, nos ha revelado eso y nos ha abierto nuestra conciencia para poder entender ese mensaje redentor en Cristo Jesús. Como siempre decimos, amén. Amén.